Ok, muy buenos días, hermanos. Si gustan tomar sus asientos, vamos a iniciar en este mensaje con una oración corta. Padre, Señor, te damos gracias por la vida. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a comprender más, a tener más de tu palabra, a tener más de tu conocimiento, que nos ayude a guiar nuestros pasos. Ayúdanos por medio de tu Espíritu a seguir tu voluntad, Padre, y seguir en tu camino, Señor. Te damos gracias por el amor que nos tienes, Padre, y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, en el tema de hoy, ya anteriormente lo habíamos visto en el tema anterior. Continuamos. Sabemos que Cristo es la principal roca, base de todo, de toda nuestra vida y de nuestra salvación. Vamos a la que sigue. Y como lo vimos, es una parte principal en el que nosotros como seguidores de Cristo debemos de conocerlo para conocer al Padre. Y sabemos que por medio de Jesucristo somos salvos, tenemos una vida nueva, que ya no estamos más en esclavitud, sino en libertad en el Espíritu. Entonces, como en esta semana nos dice, Dios tiene las cosas en sus manos. Sabemos que Dios tiene el orden perfecto de todas las cosas, así como la creación de este mundo, que es algo perfecto en el cual fuimos creados. Y como lo mencionábamos al inicio, en el Salmo 139, decía que, vamos a la que sigue, decía que Dios es omnipresente, Él está en todas partes, Él está en todo lugar, y Él examina siempre nuestro corazón, nuestros pensamientos, y Él nos guía siempre. Entonces, también como lo vemos en Génesis, en la parte en donde Jacob tuvo una visión, él da testimonio de que Dios trabaja continuamente en la tierra, ¿sí? Y también como lo dice en nuestra escritura principal en Romanos, vamos a ver Romanos, este es en Génesis, la que sigue, en Romanos, no, para atrás, ahí quédate si quieres, en Romanos 8 del 12 al 25, ¿sí? Es la escritura principal que vamos a ver. Pero también nos menciona que en Mateo, esta parábola del trigo y la cizaña, y nos hace allí, nos ilustra que Dios nos deja impartir juicio y justicia, llevando todas las cosas a su debido final, que todo llega a su debido final, y sabemos que Él va a venir en un momento justo en el cual Él puso. Y como lo vemos en estos momentos, en cada vez que salimos de nuestra casa, cada vez que salimos de la iglesia, cada vez que salimos de la escuela o de algún lugar en el que nos juntamos o vamos a hacer alguna actividad, sabemos que hay muchos distractores en el cual nos ofrecen alimento, nos ofrecen pues muchas cosas, entretenimiento, actividades, de todo. Como vemos, también una de las cosas que también ahí le llaman, el autor mencionaba la palabra, vamos a la que sigue, en esa mera. Esta palabra que menciona mucho es Namfreu, ¿sí? Que significa es un placer derivado de la desgracia de otra persona. A veces lo vemos mucho ahí en la televisión o
vemos que hay personas pues que como dice, pues se burlan de la desgracia de otras personas. Entonces eso sucede muy continuamente con los titulares de las revistas de entretenimiento donde vienen a exponer vida de los famosos, lo que le pasó, lo que está pasando, dónde están, en qué situación están. Y continuamente pues hay muchas cosas que son expuestas, que son infidelidades, escándalos, titulares que prometen abducciones extraterrestres encubiertos por el gobierno, muchos temas de gran variedad, ¿sí? Y es posible, vamos a la que sigue, que todos estos titulares pues llevan a un punto de, como lo decía, pues donde viene en parte del entretenimiento. Pero ¿a qué vamos? A que la mayoría de los adultos entienden que estos anuncios a lo mejor no cumplen con los estándares de periodismo, pero sí a lo mejor de algo de entretenimiento, donde nos llama la atención el ver irresistible ese tema, el que está pasando con aquellas personas. Y ciertamente tiene algo que ver pues con la naturaleza de estos temas, ¿sí? Entonces eso nos causa a nosotros a veces esa llamada de atención. Y todas estas historias como divorcios, conspiraciones, indiscreciones, parte de lo que viene siendo el peor comportamiento humano, ¿sí? Como lo dice ahí, o algunas cosas de las que mencionan. Entonces todo esto nos da un sentido a pensar sobre esos temas o sobre el tema que están exponiendo, y hasta a veces nos llega a confundir. ¿A qué vamos? A esa seguridad que nosotros tenemos, ¿sí? Que nosotros tenemos en Cristo. ¿Qué seguridad tenemos en Cristo? ¿Estamos seguros de su salvación? ¿Estamos seguros de que Él nos va a dar esa paz? Él nos va a dar todos esos frutos del Espíritu Santo, o principalmente vamos a tener una vida eterna, ¿sí? Preguntémonos, ¿estamos seguros de Cristo, de seguirlo? Que esa es una de las partes principales en las que vemos, en las que nos preguntan en el bautismo. Seguir a Cristo, el aceptarlo como nuestro Rey y Señor de nuestra vida, ¿sí? Vamos a la que sigue. Entonces podemos encontrar pues estos temas que son manejados, que a veces también en las iglesias pues hay escándalos eclesiásticos donde algunos de los líderes pues caen en algunos temas controversiales, ¿sí? ¿Y qué pasa con la mayoría de esta gente? Pues empiezan a no creer, a dejar de creer y decir, pues yo no voy a la iglesia porque dijeron que el pastor o que tal congregante o que la congregación hace estas actividades y no están bien, etcétera, etcétera. Si no crean muchas interrogantes en el que ellos no lo ven muy bien, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues la mayor afiliación a las iglesias pues está disminuyendo. Entonces en esta temporada, como lo dice el tema ahí de tiempo ordinario, exploramos cómo la iglesia da testimonio del Rey y su reino en el mundo, ¿sí? Entonces sabemos que mientras nosotros llevamos esas buenas noticias a las personas que no conocen estas buenas noticias de que somos salvos, de que tenemos una vida nueva, de que ya no somos más esclavos del pecado,
pues chocamos con también esos temas, porque la persona también entra en controversia y deja de creer y ve, pues ve esos motivos de decir, pues ¿por qué debo de creerte? Y se pone a preguntarte, ¿sí? Entonces, sabemos que nosotros debemos de llevar esas buenas noticias en acción, que Jesús es el Señor y que todo se puede y que no se puede hacer nada sin el Espíritu Santo. Que nosotros llevamos esas buenas noticias guiados por dirección del Espíritu Santo y que vamos a esas comunidades donde nosotros les ofrecemos pues la mano, les ofrecemos esas buenas noticias de que ellos también son rescatados al igual que todos nosotros. Entonces, como lo vemos, ¿qué tan seguros nos sentimos nosotros en Jesucristo? Entonces, como también nosotros le pedimos a la gente que confíe y le entregue su vida en manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vemos ahí? Vamos a la que sigue. Entonces, como lo vemos, pues si lo vemos desde otra perspectiva, pues ¿qué va a pensar la gente? Pues nada es seguro. Va a decir, no, pues sí, ahorita me puedes ofrecer ayuda y más tarde puedes cambiar de opinión, como en todas las cosas. Y entra esa duda en ellos, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué tan seguros estamos o nos sentimos? Porque también es una parte importante para llevar el Evangelio, para llevar esa parte de las buenas noticias, que es lo que nos dice que nosotros debemos de estar seguros de que Jesucristo es el Rey, Señor y Salvador de nuestra vida. Y así también como vemos continuamente pues ese amor y esa fidelidad de Dios. Vamos a la que sigue. Ese amor y esa fidelidad de Dios, pues Él siempre nos lo da. Y llevar esas buenas noticias. A la siguiente, por favor. Y como lo dice, pues ser guiados por el Espíritu Santo para llevar esas nuevas noticias. A la que sigue. Y nos dice también creciendo en fe, porque nosotros debemos de continuar creciendo en fe para que no se atrofie, como lo dice, esa fe, no se atrofie esa parte de nosotros creer y estar seguros en Cristo. A la que sigue. Y como lo dice aquí también, el amor de Dios, su misericordia y su fidelidad ya están ahí cuando abrimos nuestros ojos cada día, ¿sí? Entonces, cada día nosotros continuamente debemos de tener nuestra convicción en el amor y fidelidad de Dios. Pero sin embargo, a veces tambaleamos con esos temas que a veces pudiera que nos hacen dudar, pudiéramos hacernos dudar, ¿sí? Que a lo mejor estamos pasando por una situación de enfermedad, alguna situación de alguna problemática económica y nosotros no vemos la luz, pero en realidad el camino ya lo tiene preparado. Jesucristo nos ha puesto el camino ya preparado, pero no lo vemos. Entonces debemos de buscar su guía siempre. Vamos a la que sigue. Y debemos de confiar en Dios de que no nos va a fallar. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, como nos dice en la carta a la iglesia de Roma, que es la que vamos a ver, el objetivo de Pablo ahí nos dice que era ayudar a sentirse seguros en la relación de Dios, ¿sí? En la relación de Dios con los congregantes, de sus hermanos. Y de su carta también, ellos también experimentaban esa incertidumbre de identidad. Lo hemos mencionado muchas veces,
donde debemos de tener esa identidad de que somos hijos de Dios, de que somos salvados por medio de Jesucristo, ¿sí? Y debemos de tomar esas pisadas y seguirlo. Entonces, como lo mencionaba aquí, en Pablo, quería ayudar a esa audiencia a sentirse muy seguros, porque estaban experimentando esa incertidumbre de esa identidad, de que ya no creían, hoy estaban dejando de creer. ¿Por qué? Porque había una división entre judíos y no judíos, ¿sí? Y aparte, pues la persecución de las autoridades romanas, o sea, estaban en esa problemática en ese momento. Sí, entonces los creyentes parecían estar en desacuerdo sobre si era necesario guardar las leyes dietéticas o los días sagrados, a seguir en Cristo, y estar equivocados significativamente en los cambios significativos de la vida, de esta vida que llevaban ante Dios. Cambios que pudieran haber sido demasiado difíciles de hacer. Entonces ellos, pues a lo mejor le tomaban importancia más a otras cosas y no estaban viendo más allá. Entonces es posible que no podamos relacionarlos con estar en acuerdo con varios temas que a lo mejor en la actualidad hay, que a veces medidas en cuanto a cuidado contra el COVID o contra la pandemia que fue actualmente, o en cuanto a la manera de pensar de por quién votas políticamente, o en cuanto a la manera de definir de qué grupo soy. Entonces, ¿cómo puede Dios ser bueno si el pueblo está dividido? ¿Sí? Ciertamente deberíamos de ver que esa pérdida de confianza en todas esas personas se identifican que son cristianas y tienen esa inseguridad de esa relación con Dios. Vamos a la que sigue. Entonces Pablo también escribió, como lo veíamos, pues a veces hay esa división en la que sigue, de que no tenemos las mismas opiniones, pero aquí nos dice, Pablo le dice a los romanos, nos dice en el 12, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Sí? El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Sí? Entonces, vamos a la siguiente. Entonces nos dice que somos hijos adoptivos de Dios, que Dios nos permite clamarle Abba Padre, clamarle a su presencia en nuestra vida, clamarle esa ayuda que Él nos puede dar. Vamos a la que sigue. Y como lo dice, el lugar más seguro donde podemos estar es en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a la que sigue. Ahorita vemos el 18. Entonces, esta metáfora de adopción que ve la audiencia, pues en ese tiempo, pues era compartir Roma, la iglesia de Roma tenía que compartir conocimientos para poder entender lo que el apóstol estaba tratando de comunicar. Entonces, en esa cultura romana, pues era todo muy diferente como ahorita, ¿sí? De adoptar un hijo biológico dando en adopción, ¿sí?
Y más aparte que pues, como lo dice, para mantener el legado de la familia de una pareja que no tenía heredero varón. De lo contrario, el título familiar y el patrimonio podían perderse. Que a veces si no era hijo legítimo, pues decía, pues si no es tu hijo legítimo, pues puede perderse. Entonces ellos veían esa ideología que había en Roma con la adopción, con lo que les mencionaba Pablo. Decía, ¿cómo es posible que vamos a ser hijos de Dios si ya tenemos un padre? ¿Sí? Pudieron haberlo pensado también de esa manera. Entonces, no había menciones reales de adopción en la ley mosaica, en la escritura judía. Para los cristianos gentiles, el concepto de Dios como Padre les era ajeno. O sea, no lo conocían, ¿sí? Entonces, por eso podemos decir que el pueblo judío fue el primero en ver a Dios como un Padre amoroso para la humanidad. Entonces, como lo vemos ahí, Dios como su Padre adoptivo, ¿sí? Entonces, en esta parte de la adopción, ¿sí?, tenía que ver con sus tradiciones religiosas, sociales y culturales. Entonces era más difícil identificarse que eran hijos de Dios, así como nosotros debemos de creer, identificarnos. Y como lo vimos una vez, ¿cómo es posible que Dios no nos está pidiendo hacer ninguna obra para tener esa vida eterna, para tener su gracia? Que en realidad Él solamente nos perdona y nos libera del pecado. Entonces, por lo tanto, la adopción pues es una metáfora de redención y esa conexión que nosotros necesitamos con aquellos que quieren seguir a Cristo. Entonces, sabemos que este sistema familiar que nos da vida eterna y abundante, pues, ¿qué vemos aquí? Pues Dios nos busca, Él nos buscó, Él nos adoptó, Él tuvo la iniciativa de darnos esa vida, de mencionarnos como hijos de Dios, de darnos ese amor inagotable y nos permite clamarle Abba Padre, decirle papá, ¿sí? Entonces podemos estar seguros de esa relación con nuestro Dios, con el Padre a través de la vida y muerte pues de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo vemos esa identidad de nosotros? ¿Cómo vemos esa seguridad, ¿sí?, en nuestra vida? ¿Cómo la vemos? En el mundo a veces no parece muy bueno, a veces parece algo no creíble y que a lo mejor puede defraudar a algunas personas. Entonces podemos estar seguros de ese amor de Dios en nosotros. ¿Estamos seguros? Y como lo vemos ahí, Él es siempre fiel, Él siempre nos va a dar ese amor incondicional y Él siempre nos va a guiar. Entonces, como lo dice aquí en Romanos 8, Pablo continúa, dice, de hecho, considero que nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de que así lo dispuso, porque queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y continúa en el 22. Vamos a la que sigue. En el 22, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en nuestra esperanza fuimos salvados. Por la esperanza que se ve, ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Entonces, como lo vemos ahí, pero si esperamos lo que no vemos, como paciencia lo guardamos. Entonces, el Espíritu de Dios impulsó a Pablo a reconocer el sufrimiento de la iglesia en Roma. No minimizó su dolor, no minimizó nada de lo que estaba experimentando esta iglesia de Roma. Entonces, sin embargo, no podemos permitir que nuestro sufrimiento eclipse esa adopción que tenemos con nuestro Padre Celestial. No debemos de dejar que a veces a lo mejor malas noticias nos lleven a dejar de creer. No nos desanimemos, ¿sí?, de todo aquello que a lo mejor pasa a nuestro alrededor, de todo aquello de lo que está pasando, y dejar de creer que nuestro Rey y Salvador va a regresar en un momento, ¿sí? Entonces, como lo vimos ahí, Cristo nos ha dado esa seguridad. ¿Por qué? Porque la obra ya está hecha, la obra ya ha concluido, porque Jesucristo ya bajó de esa cruz, ya fue glorificado, ¿sí? Ya lo menciona ahí las Escrituras, que Él murió y ascendió, ¿sí? Así nosotros seremos ascendidos a esa salvación que por medio de Él tenemos. Entonces, como lo dice, Él ha triunfado sobre el mundo por nosotros y nosotros le pertenecemos. Entonces, sabemos que ya nada puede arrebatarnos. Debemos de estar seguros que ya tenemos el amor del Padre, que ya podemos estar, que podemos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí?, que podemos seguirlo, que podemos continuar los pasos de nuestro Señor Jesucristo, y que no perdamos esa seguridad, que no tengamos esa incertidumbre por muchos temas, por problemáticas, por muchas cosas que suceden, y que ese sufrimiento que experimentemos en nuestra vida, sabemos que será olvidado cuando Cristo regrese y cuando experimentemos esa plena adopción completa. Él va a concluir la obra cuando Él regrese y Él nos va a dar esa plenitud completa, ¿sí? Entonces, estemos seguros en su palabra, estemos seguros en su amor, estemos seguros en lo que Él nos está ofreciendo y nos está dando, ¿sí? Entonces, como lo vimos al principio, muchas de las cosas no parecen tan importantes. Hoy a veces parecen más importantes esos temas de relevancia, pero no debemos de verlo así. Debemos de poner en primer lugar, como lo dice ahí las Escrituras. Vamos a la siguiente. Como debemos de verlo ahí en las Escrituras, que debemos de ponerlo en primer lugar, ¿sí? Y como lo dice aquí, que la gloria de Dios brille en tu vida, porque nosotros, por medio de Dios, seremos glorificados, ¿sí? Seremos glorificados. ¿En la que sigue? Y como sabemos, y lo mencionábamos en el tema anterior, Cristo es la roca firme en donde puede estar toda nuestra confianza. Entonces, confiemos en Cristo, confiemos en todo lo que vino a hacer, confiemos en que la obra ya está hecha, ¿sí?
Y si alguna vez nos sentimos que el mundo se derrumba a nuestro alrededor o que solo necesitamos pues mirarlo a Él, ¿sí? Solo necesitamos encontrar ese amor que Él nos da por medio de Dios, ¿sí? Que Él nos da por medio de Jesucristo, y podemos encontrar ese refugio en esa relación con Dios, ¿sí? Sabemos que esa relación que tenemos con nuestro Dios es por medio de Jesucristo. Y como lo dice la canción sobre Cristo, la roca firme estoy de pie. Todo lo demás es arena que se hunde, todo lo demás es arena que se hunde. Así lo dice una canción, ¿sí? Y vamos a la siguiente. Como nos dice, Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador reside en Él, tal como Él reside en mí. Entonces creamos, como así lo menciona Pablo, más Cristo ya no vive, más Cristo más vive en mí, ¿sí? Donde mencionaba que Cristo vivía ya en su vida. Entonces así nosotros vivamos el amor de Dios, vivamos el amor de Cristo. Vamos a la siguiente. Y donde vivamos ese amor de Dios y preguntémonos, como lo dice ahí, ¿por qué creemos que la pérdida de confianza en los cristianos a veces puede llevar a uno a sentirse inseguro en la relación con Dios? ¿Por qué creemos? A lo mejor somos alguno de esos cristianos que nos sentimos inseguros de esa relación. A veces esos mismos pensamientos nos hacen sentir inseguros. Si nosotros creemos en esa relación que tenemos con nuestro Dios y le pedimos que por medio de Dios le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, Él nos va a guiar, nos va a dar esa paz, nos va a dar esa paciencia, nos va a dar ese amor, esa templanza, todos los frutos para que nosotros podamos estar tranquilos y podamos tomar esa decisión, porque la mayoría de las cosas que hacemos pues son decisiones, así como la decisión de dejar que Cristo reine en nuestra vida es una decisión. Entonces, ¿cuáles son algunas formas en que los cristianos pueden ayudarse unos a otros y pertenecer fieles a Dios? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestro hermano a que no decaiga, a ser fieles a Dios, a que si yo me caigo, Él me levanta, si Él se cae, yo lo levanto, ¿sí? Entonces, como lo dice ahí la palabra, continuemos amando a nuestro prójimo, continuemos poniendo a Dios en primer lugar, y como lo dice aquí, creamos que Cristo ya nos ha dado esa paz, ya nos ha dado de su Espíritu, y pidamos diario que nos renueve cada día, que renueve ese interior de nosotros, que renueve nuestros pensamientos, que renueve nuestra vida. Sigamos caminando de la mano de Jesucristo, sigamos creyendo en su amor, en su gloria, en todo lo que nos da Él, y démosle gracias porque por medio de Él estamos aquí. Y como lo mencionaba a veces, que cada vez que respiramos Él nos da ese respiro de cada día, que a lo mejor nos preguntaremos y el por qué estoy aquí. ¿Por qué? Pues estamos para alabarle, adorarle y darle gracias, y estamos hechos, como lo dice la palabra, para Él y por Él, ¿sí? Entonces, hermanos, los invito a que sigamos caminando en esos pasos que dio Jesucristo, que no decaigamos, que no dejemos de creer
que no nos sintamos que porque nos equivocamos en algún momento, ¿sí? Que nos equivocamos, que podamos alejarnos de Él. Dios, como lo veíamos en el Hijo Pródigo, Él siempre va a estar esperándonos, como ese Padre amoroso que Él nos va a dar todo. Entonces, hermanos, los invito a que sigamos caminando, escudriñando esa palabra, y que en esta semana sea de bendición y que Dios los siga bendiciendo. Gracias.